¿Has conocido personas o a ti te ha pasado que no han encontrado su pasión, que no tienen una habilidad que puedan explotar para justamente vivir de eso que tanto disfrutan hacer? Bueno, en mi caso he conocido a muchísimas personas con esta problemática y creo que es un problema bastante común y más aún ya cuando estás un poco entrado en edad, ya cuando tienes 23, 24, 25 años en adelante, ya es un problema pues más grande porque no estar haciendo algo que disfrutas, ya el futuro muchas veces se ve bastante oscuro. Hoy yo te vengo a hablar sobre un método justamente que te va a ayudar a explorar nuevas áreas, te va a ayudar a explorar tus gustos, a que puedas adquirir nuevas habilidades y puedas encontrar esa actividad que tanto te apasiona y de esta manera tal vez conseguir un empleo o empezar tu propio proyecto al respecto. El método del que te estoy hablando es el método del interés mínimo. Y como su nombre lo propone, es prestar atención a esas cosas que te interesan mínimamente. Por decir, si tú eres una persona que le gusta hacer fotografías con su celular y las sube a sus redes sociales, te gusta buscar un buen atardecer y sacar la foto y presumirla, bueno, tal vez te guste la fotografía, pero ya de una manera un poquito más estudiada, más profesional. Eso es el mínimo interés, identificar las cosas que disfrutas y ver de qué manera las puedes ir escalando, llevarlas al siguiente nivel. Este método es uno que, antes de conocerlo ya lo aplicaba. Yo siempre he sido una persona que le ha gustado explorar muchísimas cosas que me interesan, entonces no me ha resultado complicado aprenderlo y más bien desde que conozco este término lo aplico más estratégicamente en mi vida. Pero te voy a poner un ejemplo como fue en mi caso. Hace 5 años, en tiempos de pandemia, a mí siempre me habían llamado la atención las computadoras, sobre todo el cómo estaban construidas, todo lo externo. Entonces en pandemia, obviamente por razones de encierro, no podía salir a que alguien solucionara mis problemas en ese momento con mi computadora, no podía comprar nuevos componentes porque los precios estaban infladísimos. Lo único que me quedaba era solucionar mis propias problemáticas y para hacer eso justamente tenía que aprender muchísimo más sobre el hardware. Empecé a estudiar por mis propios medios, empecé a consumir contenido, a apuntar todas las dudas que tenía. Básicamente empecé a aprender, como en cualquier clase lo haces, así, apuntando y estudiando. Y ya después llegó un punto en el que me volví bastante entendido en el tema. Obviamente pude solucionar mis problemas en ese momento, más en el futuro he podido ayudar a amigos a solucionar problemas con su computadora. También han confiado en mí para yo construir sus propias computadoras. E incluso una persona muy importante para mí me conseguía clientes para trabajar sobre eso, para solucionar problemas de computación a otras personas y ganaba dinero de eso. Este es un ejemplo de cómo yo he aplicado el interés mínimo y el cómo lo puedes escalar. Tú lo puedes hacer con cualquier otro tema. El punto es que empieces a hacerlo, empieces a desarrollar esas habilidades que te interesan. También es importante recalcar que este método del mínimo interés te sirve para descartar cosas que crees que te pueden gustar pero que al final no te gustan. Te voy a poner otra vez el ejemplo con algo que me pasó a mí. Hace como 3 años a mí me empezó a interesar la programación, los lenguajes, el código. Entonces empecé a investigar, empecé a estudiar sobre ese tema. En ese momento necesitaba hacer mi propia página web, entonces empecé a estudiar el código, a estudiar la estructura, cómo se hacía, y llegó un punto en el que me di cuenta que no me gustaba, que era algo que no disfrutaba hacer. Pero también aprendí lo suficiente como para estar seguro que es algo que no estaba disfrutando. Ya cuando decidí que no me gustaba, lo dejé y lo taché de la lista de cosas que me interesan. Como ya te dije, este método también te va a ayudar a descartar cosas que puede ser que te interesen pero que no vas a disfrutar. Y eso es muy importante porque supongamos que tú tienes una lista de 30 cosas que te interesan, pero tal vez de esas 30 cosas, 15 son las que realmente te gustan, las que realmente disfrutas. Entonces, tachando las otras 15 te vas a quitar mucho lastre de tu cabeza. Vas a saber por dónde enfocarte, vas a saber hacia dónde es el camino. Para empezar a aplicar este método efectivamente en tu vida, necesitas adquirir únicamente una habilidad. Y esta habilidad para mí ha resultado pues bastante curiosa porque hablando igual con muchas personas, resulta que es el miedo lo que les impide aprender nuevas cosas. Las personas tienen miedo de ser autodidactas, tienen miedo de aprender por sus propios medios y la verdad es que no entiendo por qué. No es algo sencillo, pero tampoco es algo extremadamente complicado. Las personas con las que he hablado, muchas me dicen que necesitan de haber estudiado sobre el tema en la escuela o necesitan pagar algún taller, necesitan pagar un curso y yo creo que no es necesario. Es importante
importante que si tú eres de esas personas te quites ese miedo a aprender, te quites ese miedo de pensar que no tienes la capacidad para investigar por tus propios medios. Por supuesto, ahí afuera en internet hay muchísima información falsa, hay muchísima persona que te llega a confundir, pero justamente ahí tiene que entrar tu capacidad para aprender, para saber identificar qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Cuando alguien te está enseñando mal, se nota. Incluso si tienes que estudiar un tema de distintas fuentes y al final comparar para saber qué información es la correcta, tienes que hacerlo. No tengas miedo de aprender, no tengas miedo de ser autodidacta. También un grave error que muchas personas dicen, y que seguramente tú lo has escuchado también, es que dicen, bueno, yo me dedico a esto, pero me gustaría haberme dedicado a esto, pero no lo hago porque no lo estudié. Para mí es, bueno, una tontería, ¿no? O sea, decir que ya no tienes la oportunidad para aprender eso que te gustaría aprender es una estupidez. Es mejor justamente pongas a estudiar sobre ese tema, que lo aprendas, y si tienes la oportunidad de cambiar eso que no estás disfrutando por esto nuevo que podrías disfrutar, pues ese es el punto justamente de encontrar estas nuevas habilidades, de encontrar estas pasiones. Así que por favor, lo pido, no tengas miedo, aventúrate, aprende a aprender, aprende a explorar, aprende a conseguir información, y no es complicado. O sea, muchas personas dicen, bueno, es que me interesa, pero ¿cómo empiezo? Pues empieza desde lo más básico. En mi caso, en el ejemplo que ya te puse de las computadoras, tal vez mi primera pregunta en internet fue ¿cómo funciona una PC? Y me salió un blog y decía, no sé, la PC está conformada por el procesador, por la tarjeta madre, tarjeta de video. Entonces todos esos conceptos los voy apuntando y los voy desglosando. Eso me hace recordar a que es muy similar este método de autoaprendizaje a como lo hace el capitán en la película de WALL-E. ¿Se acuerdan que llega un punto en el que quiere aprender sobre la tierra y le empieza a preguntar al timón, al que es malo, sobre todo lo que está viendo en las fotos, que es bailar, qué es ese vestido? Así se aprende, así vas a aprender tus nuevas habilidades. No tengas miedo a empaparte sobre ese conocimiento. Ya para ir terminando, también quisiera hacer mención de otro método que yo aprendí del canal de Adrian Saenz, que es el método del Lean Startup. Este método me parece muy complementario porque menciona que empieces tus proyectos con lo mínimo del recurso que tengas. En este caso, el mínimo recurso lo vas a aprender con el método del interés mínimo. Una vez que ya empieces a dominar un poquito ese tema, avanza sin miedo al siguiente nivel. Y no tiene que ser forzosamente negocios, como lo dice este método. Más bien, yo lo aplicaría en cosas cotidianas. Te voy a poner un ejemplo. En el interés mínimo, tal vez a ti te gustan los idiomas, te gusta el francés. Entonces te pones a estudiar este idioma. Ya dominas algunas frases, dominas algunas palabras, dominas en general un poquito más este idioma, y supongamos que tienes la oportunidad de ir a Francia. Entonces, en este caso, tu método Lean Startup, vas a enfrentar tu nuevo proyecto, tu nueva habilidad a la vida real. Vas a tratar de hablar con nativos, vas a tratar de darte a entender, y eso justamente va a hacer que pulas muchos de tus errores, y te vas a encontrar con muchas personas que van a estar precisamente dispuestos a ayudar a que mejores. Pero tienes que perder el miedo, 1, a aprenderlo, y 2, a enfrentar tus nuevas habilidades al mundo real. También otra cosa que es importante mencionar es que cuando ya tienes una gran cantidad de nuevas habilidades, de nuevos gustos adquiridos, puedes combinarlos y a partir de ellos empezar grandes proyectos. Te voy a poner un ejemplo. Si te gusta, como al principio te dije, te gusta tomar fotos, te gusta la fotografía, entonces aprendes, ahora tomas mejores fotos. También en el método del interés mínimo te diste cuenta que te gusta cocinar, y también te diste cuenta que te gusta el mundo fitness. Bueno, entonces tal vez podrías empezar un nuevo proyecto, algún recetario en donde tú cocinas tus propios platillos, enfocado justamente a personas que quieran transformar sus cuerpos. Haces tus platillos, les tomas fotografía y empiezas a hacer un compendio, empiezas a hacer un recetario o cualquier otra cosa que se te ocurra. Y ahí ya hay 1000 maneras distintas para explotar tus nuevas habilidades, para crear nuevos proyectos, y de esta manera vas a conseguir dedicarte justamente a eso que tanto te apasiona. Así que ya sabes, paso número 1, identifica tus mínimos intereses. Paso número 2, aprende sobre ellos. Paso número 3, descarta lo que no te gusta. Y paso número 4, simplemente tienes que enfrentar tus nuevas habilidades al mundo real. Es un método muy útil, comparte y háblale de este método a alguien veas que tenga esta problemática, que se sienta estancado, que sienta que no ha encontrado su camino, que no ha encontrado sus pasiones. Díselo, háblale de este método y explícale cómo hacerlo. Por mi parte ha sido todo. Cuídate mucho.